Vamos a continuar ahora con nuestras entrevistas y nos acompaña en este momento el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar. ¿Cómo está, señor Salazar? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, vamos ahora a otro aspecto de lo mencionado, digamos, más que anunciado por la señora Boluarte en el mensaje de Fiestas Patrias. Se refirió al sueldo mínimo, saludó que, bueno, el Consejo Nacional del Trabajo estuviese reuniéndose nuevamente, pero después dijo, mi gobierno espera que fruto de ese diálogo pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital. Es decir, por un lado dice, bueno, ellos verán lo que tienen que hacer a ese aspecto, pero eso sí, como para ganarse alguito, nosotros queremos que esto tenga ya un resultado antes de que empiecen a discutir. A ver, en efecto, y nosotros consideramos que fue innecesaria este pronunciamiento dentro de un discurso, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que eso una promesa. Sí, claro, y además es un poco hacerle la tarea al Consejo Nacional del Trabajo, cuando somos nosotros los que tenemos que discutir de manera tripartita la conveniencia o no de un aumento del sueldo mínimo. Además, teniendo en cuenta, Mario, que este Consejo Nacional del Trabajo se ha vuelto a reinstalar, pero bajo algunas condiciones que no se están cumpliendo. Por ejemplo, los gremios empresariales hemos regresado al seno de este Consejo pidiendo que se trate de manera inmediata, prioritaria, como primer punto de agenda, la revisión de los decretos supremos 001 y 014. Y eso fue escrito y entregado al ministro de Trabajo, para que el público sepa, decretos que abordan qué temas. El tema de la tercerización y el tema de los sindicatos, ¿no? Pero tercerización, Indecopia ha intervenido. Sí, está bien, pero es una instancia, ¿no? Sí, claro. De acuerdo, acordémonos que eso está judicializado, inclusive, ¿no? Pero es un tema en el cual, en el seno del Consejo Nacional, también debería discutirse. Entonces, teniendo como prioridad esos temas, además que la agenda la pone el ministro de Trabajo, me parece, como te digo, no oportuno que la presidenta lo ponga en su discurso. Y más bien un poco como diciendo, esto va a salir porque nosotros como gobierno lo estamos pidiendo. Claro, ¿no? Y si no sale va a ser culpa de ellos. Un poco así. Es lo que está diciendo, ¿no? Y otra cosa que hay que considerar, Mario, es que cuando el mismo Ministerio de Trabajo, discutiendo sobre cuál es el mejor contexto para aumentar el sueldo mínimo vital, nos ha dicho, y está escrito, que el contexto adecuado es cuando no hay problemas en la economía, cuando no hay recesión, y todos sabemos que no estamos en una recesión técnica, pero si esto continúa, pronto podríamos estar en un tema de recesión. Por lo tanto, no es un momento adecuado para hablar de sueldo mínimo. También cuando hay alto desempleo o cuando hay alta informalidad, son momentos en los que no se deberían hablar de sueldo mínimo. Y eso es justamente lo que está pasando en nuestro país. Yo más bien esperaba, Mario, que en el discurso de la presidenta se hable algo sobre la alta informalidad laboral en nuestro país. Y eso no se ha tocado, ¿no? Entonces, aparte de que usted piensa que no fue un añadido feliz el de la presidenta cuando habló de este asunto del Consejo Nacional del Trabajo, me parece entender que usted, y no sé si está hablando, me imagino, a nombre de su gremio, entiende que no es el momento, que no hay las condiciones, sino todo lo contrario, es decir, están ausentes las condiciones o las condiciones son negativas como para pensar en un aumento de la remuneración mínima vital. Es cierto, y no lo decimos nosotros como gremio, lo dice el BCR, por ejemplo, en los estudios que ha hecho, donde identifica que hay una correlación directa entre aumento del sueldo mínimo y la informalidad laboral. Y todos sabemos que a quienes afecta el aumento del sueldo mínimo. A los que no tienen empleo formal. Y no a las grandes empresas, esto que quede claro. Normalmente y de manera directa afecta al micro y pequeño industrial, el pequeño empresario. Que no puede pagar esos sueldos. No puede pagar. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Empujamos esa masa laboral nuevamente a la informalidad. Y es así es como hemos ido creciendo en informalidad en el Perú. Entonces, en lugar de estar preocupados en cómo hacer con ese casi 80% que no tiene ningún tipo de beneficio, para darle las condiciones y hacer atractiva la formalidad, lo que único que estamos haciendo es ahuyentar más. Pero esa es la historia de los últimos
60 años probablemente para hablar del sí, es sufrimiento cierto. importante de la informalidad en el Perú, ¿no? Sí, es cierto, Mario, pero a ver, yo lo dije... Yo no conozco un gobierno que haya dicho no, lo que tenemos que hacer es bajar el costo de la generación de empleo y también del despido, porque una cosa va con otra, para que haya menos informalidad. Yo no he visto eso ahí. Correcto. Y yo dije en el último Consejo Nacional de Trabajo, lo dije claramente, en este Consejo no están representados la mayoría de los trabajadores peruanos, es decir, los informales, y ninguno de nosotros puede hablar a nombre de ellos. Y en lugar de estar preocupados discutiendo temas como el sueldo mínimo, deberíamos estar viendo cómo a través del Consejo Nacional de Trabajo podemos allanar el terreno para hacer más atractiva la formalidad. ¿Pero usted cree realmente que el Consejo Nacional de Trabajo es un foro donde ese tipo de decisiones se van a, no le voy a decir ni siquiera a asumir, se van a resolver de acuerdo común entre todas las partes, sino que siquiera se van a abordar? Mire, yo tengo una percepción. Yo sé que en el Consejo Nacional de Trabajo va a ser muy difícil llegar a una unanimidad para la decisión, porque en el Consejo deberían tomarse por unanimidad. Pero tratarlo dentro del Consejo con los sindicatos que representan a los trabajadores formales y los empleadores y el gobierno, creo que hemos avanzado bastante, Mario. Yo no creo en que la solución va a salir pronto, pero el empezar a discutir sobre estos temas y ponerlo en agenda nacional, ya estamos haciendo bastante. Que la gente entienda que la informalidad trae pobreza. La relación entre sueldo de formales e informales puede llegar hasta la tercera parte, es decir, un informal puede ganar la tercera parte de un formal. Haciendo una tarea semejante. Muy semejante, y a veces hasta con más horas de trabajo. Entonces, eso es una realidad que vive el país, pero a ver, ya lo has dicho tú hace un ratito, ningún gobierno lo toca. O sea, vivimos casi un mundo paralelo. Seguimos hablando de sacar normas laborales, de ver cómo los empleadores cumplimos con nuestras normas laborales, que me parece perfecto, porque así debería ser. Pero ¿y qué pasa con ese gran grupo de trabajadores que no está dentro de la formalidad? ¿Y qué pasa con la pobreza en el Perú? Que hay una correlación también directa. Entonces, esos son los temas que deberían ser de agenda, ¿no es cierto? Y yo sí creo que a través del Consejo Nacional podríamos motivar a que esto pase a ser un tema de discusión nacional. Lo hemos dicho también en el Acuerdo Nacional, por si acaso. Sí, ahora a propósito de eso, usted ha dicho que el Perú necesita más que un discurso, después del discurso de la señora Boluarte, ya no solamente sobre el sueldo mínimo, sino sobre todos estos otros factores que intervienen también en la generación de riqueza, en el aumento de la productividad, en fin. Es cierto, cuando uno escucha muchas propuestas de lo que hay que hacer, muchos programas, muchos proyectos, como lo hemos escuchado el día 28 con detrás de 3 horas y 10 minutos de discurso, la pregunta que yo me hice al final, y que creo que hemos hecho muchos peruanos, es hacia dónde camina, ¿no es cierto? Porque la pregunta es, a ver, estos programas, estos proyectos dichos por la presidenta, ¿son buenos, son malos, son pertinentes, no son pertinentes? Yo diría, depende de hacia dónde estamos caminando. Si no nos queda clara la visión del país de los próximos años, y no hablo de lo que debería ser, una visión de futuro de los próximos 50 años de Perú, que es así como se construye una visión de desarrollo. Hablemos solo, para hablar de este gobierno, hasta el 26, que debería llegar. Ok, al 26, ¿dónde se encontrará el Perú? ¿Cuántos puntos de PBI estamos buscando? ¿Qué sectores de la economía queremos dinamizar? ¿Cuáles van a ser esas ventajas comparativas que vamos a aprovechar? Esas son las respuestas que yo creo que el Perú y los inversionistas estamos esperando, ¿no es cierto?, para generar esa confianza y que vuelva la inversión. Mario, ya van 4 trimestres en negativo de lo que es la inversión privada. Si esto continúa, podríamos estar cerrando el año con un menos 3% de inversión privada. Y eso es muy crítico para un país que quiere crecer, ¿no? Y eso lo relaciona usted con el riesgo de recesión, me imagino. ¿El riesgo, perdón? De recesión. Sí, porque, a ver, ¿qué pasó en mayo, Mario? Menos 1.4% de PBI. Eso significa, son números que no veíamos desde hace 2008 o 2009, en la crisis internacional. Eso significa que el Perú está desacelerándose constantemente y que podríamos de repente cerrar un año con 1% de PBI.
Y eso además, ¿qué significa para el Perú? Aumentar la pobreza, 30% de pobreza. Entonces, estos no son temas de agenda del día a día. Eso no lo veo en el Congreso discutir todos los días. No veo, por ejemplo, durante todas las semanas que tuvimos tratando de averiguar quién iba a ser el nuevo presidente del Congreso, no vimos que alguno de los candidatos esté hablando sobre una base de propuestas de leyes para dinamizar nuestra economía, o por lo menos saber cómo combatir la pobreza y el aumento de la economía. Esos son los temas que no forman parte de la agenda del día a día que a nosotros nos preocupa, ¿no? Sí, no, la verdad que los dos candidatos que postularon a la presidencia del Congreso, ninguno habló de nada. Nos enteramos de que eran candidatos cuando faltaba, qué sé yo, 24 horas para la votación. Es correcto, es correcto. Entonces, no es que estuviese solamente esa materia ausente de su... No, y también lo notamos en las diferentes instancias de gobierno, no solamente el gobierno local, regional, nacional. También vemos eso, la falta de visión de desarrollo general, ¿no? Todos sabemos que el Perú es un país muy heterogéneo y que necesitamos construir un país más homogéneo. La pregunta es, ¿y hacia dónde caminamos? Las regiones, ¿cuál es su camino de desarrollo? ¿Hacia dónde están apuntando las regiones para poder hablar de una homogeneidad de crecimiento en el país? Esos son los grandes temas nacionales que deberían ser agenda, Mario. Nosotros hemos desarrollado un Perú Agenda 2031, que lo venimos haciendo de manera constante. Ya son más de 16 regiones que estamos visitando y estamos instalando mesas ejecutivas de trabajo público-privado, justamente para desarrollar ese plan de desarrollo productivo en cada una de las regiones, ¿no? Cuando se inició la administración de la señora Boluarte, ¿ustedes tenían esperanzas que se han visto, digamos, defraudadas en estos 7 meses? Yo no quisiera emplear el término defraudados. Sí creo que, como todos los peruanos, necesitamos creer en un cambio, ¿no? Yo diría que necesitamos hacer más cosas en nuestro país y, sobre todo, pensando en el largo plazo. Yo sé que el Perú es un país cortoplacista y siempre ha sido así, y los últimos años de nuestra democracia así también nos lo dicen. Pero no, necesitamos crear y motivarnos a pensar en largo plazo. Y este gobierno no está dándonos esa satisfacción. No vemos una visión de crecimiento de largo plazo. Yo le decía a la presidenta, yo sé que en 2 años y medio, 3 años que queda de gobierno, va a ser muy difícil desarrollar un crecimiento sostenido como todos quisiéramos. Pero por lo menos creo que sí podemos desarrollar una visión de crecimiento de largo plazo. Que el Perú entienda y sepa cuál es su ruta de crecimiento. Eso debería estar ya consensuado y en eso sí creo que todos tenemos responsabilidad, no solamente el gobierno, parlamento, partidos políticos, colegios profesionales, gremios empresariales. Creo que toda la sociedad civil también necesitamos construir una visión de desarrollo de largo plazo del país, Mario. Muy bien, yo le agradezco mucho la entrevista al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Salazar. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido. Hora y 30. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento.